¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Yo soy Melvin Matthews. En este programa fortalecemos la democracia y la institucionalidad de la República Dominicana con nuestras opiniones. Vamos a empezar el programa hablando de Venezuela. Venezuela es el tema mundial actualmente. Y Venezuela es un país muy importante para la República Dominicana, debido a que históricamente hemos tenido una relación de estrecha amistad con esa nación sudamericana. Primero por Duarte, por Juan Pablo Duarte, que vivió y murió en Venezuela, exiliado. No sé si todavía funciona la casa de Duarte en Caracas. No tengo información al respecto, pero antes de que el chavismo llegara al poder, había una casa de Duarte en Caracas, en la parte vieja de Caracas, en la zona del Silencio, donde se promovía las ideas democráticas del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez. La relación con la República Dominicana y Venezuela, antigua e importante, porque muchos dominicanos fueron acogidos exiliados durante la tiranía trujillista, incluyendo a nuestro emblemático profesor Juan Bosch, que vivió un tiempo en Caracas y otro tanto en La Habana, así como en Costa Rica, en San José. Pero Venezuela también es importante para nosotros por la relación con Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, que fue víctima de un atentado de parte del régimen de Trujillo, porque Rómulo Betancourt, como fundador del Partido Demócrata y presidente de Venezuela, apoyaba la lucha de los antitrujillistas y le daba cobijo, asilo, como ya dijimos, a quienes se atrevían a desafiar al régimen. Tenemos una buena relación con Venezuela por Carlos Andrés Pérez, un íntimo amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, el finado Carlos Andrés Pérez, que tantas veces visitó la República Dominicana y tantas luchas a favor de la apertura dominicana, de la apertura democrática dominicana llevó adelante. Por eso, también podemos decir que la nación dominicana ha estado cerca de Venezuela con Hugo Chávez. Hugo Chávez, el fundador de la denominada Revolución Bolivariana, quien en su proceso de preparación en el año 1998 visitó la República Dominicana, estableció relaciones con la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente con Leonel Fernández, que era presidente del país, al punto de que se afirmaba que Leonel Fernández ayudó a financiar la llegada al poder y el sustento en el poder de Hugo Chávez Frías. Esa relación estrecha la desarrolló Hugo Chávez con la República Dominicana. Y yo recuerdo haber entrevistado en el periódico Hoy a Hugo Chávez en una de sus visitas al país, donde fue llevado al periódico Hoy, allí compartió y dio una entrevista larguísima de 1 hora con un grupo de periodistas que elaborábamos en ese periódico. Entonces, es una relación estrecha, por eso la República Dominicana vive pendiente a lo que pasa en Venezuela. Hay dos modelos para ver a Venezuela, la Venezuela de hoy. Una visión democrática, que la tienen la mayoría de los países democráticos de América Latina, incluyendo obviamente la República Dominicana, y una visión dictatorial bajo la consigna de revolución bolivariana,
pero una visión tiránica, caudillesca, que no permite el libre juego de las ideas. Hay dos visiones, esas son las dos visiones que hay sobre el tema venezolano. No, aquí no se trata de revolución bolivariana, porque eso ya no es revolución bolivariana. Eso es otra cosa, eso es una dictadura. Y esas dos visiones del problema venezolano permiten establecer que desde la democracia es muy fácil hablar de revolución y defender a Venezuela y defender a Nicolás Maduro y decir que el imperialismo está acabando con Venezuela y que la derecha y todas esas cosas. Pero lo difícil y lo imposible es defender la democracia dentro de Venezuela. Eso sí es difícil. Eso sí es imposible. Hablar de proceso democrático, hablar de libertades públicas, hablar de respeto a los derechos humanos, eso es imposible en Venezuela. Por eso, en Venezuela se abrió una gran expectativa democrática para la oposición cuando se ha celebrado el pasado domingo estas elecciones. En Venezuela las elecciones siempre han sido amañadas, prefabricadas, desde Hugo Chávez. Pero hay que reconocer en Hugo Chávez que tuvo la valentía de poner a prueba su popularidad en esos procesos. Popularidad que Maduro no ha heredado. Y que Maduro, un hombre con una preparación inferior a la de Hugo Chávez, solo se ha dedicado a tener unas relaciones abiertas con el régimen de Vladimir Putin y con los demás regímenes totalitarios del planeta y a sentirse abanderado de una lucha contra los Estados Unidos y contra los países democráticos de la región. Pero no hace nada por democratizar ese país porque él no cree en democracia. El señor Maduro no cree en democracia. Por eso, como no creen en democracia, tienen un Consejo Nacional Electoral que es el órgano preparador, organizador de las elecciones y el que decreta quién ganó y quién perdió. Hay un procedimiento de votación, un procedimiento que es automatizado, donde la gente acude y vota, pero el resultado final lo da el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ustedes tienen una idea de cómo opera y cómo funciona este Consejo Nacional Electoral. Bueno, sencillamente hay que ver los datos que tenemos aquí. Ese Consejo Nacional Electoral está presidido por un señor que se llama Elvis Amoroso. Ese Elvis Amoroso fue el funcionario que el lunes en la noche decretó la victoria de Nicolás Maduro. Pero este señor que dio los resultados que dieron ganador a Maduro es un activista del chavismo desde 1990. Y es una persona, abogado y economista, tiene formación, que es un dirigente activo del partido de gobierno de Nicolás Maduro. Él es oriundo del estado de Aragua, con fecha de nacimiento el 4 de agosto de 1963. Su lineamiento chavista, dice esta información que proviene de la BBC de Londres y de los medios de comunicación de la agencia EFE de España, dice que su lineamiento chavista está desde mucho antes que Hugo Chávez Frías llegara al poder, ya que en el 90, hace 34 años,
acompañó a Chávez en la fundación del movimiento Quinta República, instaurado en ese año como partido político por el fallecido presidente Chávez. Amoroso fue diputado del Congreso de Venezuela, actualmente se llama la Asamblea Nacional, y en el 98 fue reelecto por el movimiento Quinta República. Estuvo en el cargo hasta el año 2015, pero ya con el movimiento, ya no con el movimiento Quinta República, sino con el Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual pertenece, del cual es dirigente y que postula al presidente Nicolás Maduro. Como diputado mostró su apoyo a la comunidad LGBT. Luego de perder como legislador en el 2015, intentó ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pero no pudo porque la ley le exige al menos 15 años de ejercicio de derecho, un requisito que él no cumplía, ya que egresó como abogado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2008. En el 2017 lo designaron como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, cargo que ocupó hasta el 27 de octubre de ese año, cuando lo nombraron como segundo vicepresidente. Luego, la misma Asamblea Nacional Constituyente lo designó en el 2018 como Contralor General de Venezuela. El 24 de agosto del año 2023, o sea, el año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia juramentó a Elvis Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral, en reemplazo del fallecido Tibisay Lucena. O sea, estamos hablando de que hay un órgano electoral en Venezuela que es un cuerpo adscrito al Partido Socialista de Venezuela y adscrito a la militancia política y seguidor fanatizado del presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿en manos de quién está la justicia electoral de Venezuela? No está en manos independientes, no está en manos de gente como, por ejemplo, nuestros actuales miembros del Tribunal Electoral, de la Junta Central Electoral. Entonces, eso ya por sí solo le da un sesgo de parcialidad inaudita a la actuación del Consejo Nacional Electoral, que el lunes en la noche, en una sesión donde estaban los 5 magistrados o representantes de ese Consejo Nacional Electoral, ante representantes de la prensa local venezolana y extranjera, el único que habló fue el señor Elvis Amoroso, el presidente del Consejo, y dictaminó que Maduro había ganado. Dijo que Maduro sacó 5.200.000 votos, o sea, computado ya el 80%, que daba una tendencia definitiva según él, y que Urrutia, el de la oposición, había sacado 4.200.000 y que había una diferencia de 7%, faltando el 20%, pero este señor no presentó las actas sobre las cuales descansan esas cifras. Esto lo vamos a analizar en el siguiente bloque, después de la siguiente pausa. Continuamos con la prensa de hoy. Estamos hablando de Venezuela. Miren, como le decía el señor Elvis Amoroso, no presentó las actas conteniendo las cifras de ese 80% que se había computado y del cual extrajo la supuesta victoria
de Nicolás Maduro. La comunidad internacional lo que quiere es sencillamente que él presente esas actas, que él presente esos números. El argumento del señor Amoroso, elogiado y alabado por Nicolás Maduro, es que el centro de votación fue asaltado y que se llevaron actas y quemaron local y todas esas cosas. Esa misma noche, en lo que se producía la larga espera que finalmente permitió presentar al señor Amoroso al público, 5 horas después de las votaciones, pues sencillamente la explicación que tiene para no presentar las actas es que el centro de cómputo fue asaltado, que quemaron las urnas, que quemaron los aparatos, que desaparecieron los equipos. Pero nadie en Venezuela vio ese incendio. En Venezuela nadie vio el fuego que arrasó con el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro repitió eso también en una larga arenga contra la prensa que hizo ayer, que hizo el jueves, mejor dicho, en el Palacio de Miraflores, donde ni siquiera permitió preguntas. ¿Frente a qué estamos? Los observadores extranjeros no pudieron entrar a Venezuela. Expresidentes de distintos países de América Latina no se les permitió la entrada. Devolvieron vuelos que salieron desde Panamá hacia Caracas. El único expresidente, o los únicos expresidentes a quienes se les permitió la entrada a Venezuela, invitado por ese Consejo Nacional Electoral que le he descrito, fue Hugo Samper Pizano, expresidente de Colombia, y el dominicano Leonel Fernández Reina. Pero hay que explicar por qué Leonel Fernández Reina está ahí. Ya dijimos que Leonel Fernández Reina tuvo una larga amistad con Hugo Chávez Frías, que su gobierno ayudó a financiar la revolución bolivariana. Eso es un secreto a voces, todo el mundo sabe eso. Que Leonel Fernández Reina se erigió incluso en consejero de Hugo Chávez. Y que por eso la República Dominicana consiguió de Chávez, en el gobierno de Danilo Medina, que también tenía relaciones estrechas con él, un financiamiento de petróleo a través del programa de facilidades petroleras que tenía el gobierno de Venezuela, el denominado Caribe, y eso estrechó mucho más la amistad, ya era una cooperación económica. Leonel Fernández se siente parte de ese proceso venezolano. Amistad con Chávez que heredó Maduro. A partir de la muerte de Chávez en el 2013, esta relación se hizo con Maduro. Y lo que hay que decir, además, es que Leonel Fernández tiene un compromiso con ese proceso. Como Leonel Fernández hoy no tiene ideología en términos de defender causas democráticas, como no puede decirse que él es socialdemócrata o que es un bochista demócrata, él hoy anda tratando de fortalecer sus vínculos con los líderes de Maduro, los líderes internacionales de Maduro. Estamos hablando de Vladimir Putin, estamos hablando de Xi Jinping, estamos hablando de lo que queda de la Revolución Cubana, ese atolladero que se ha armado ahí en Cuba. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de ese pensamiento de extrema izquierda
que le puede dar sustento a sus aspiraciones de volver al poder en la República Dominicana con un discurso distinto al de Washington, porque Estados Unidos está abiertamente en contra de esa pantomima que se llama Revolución Bolivariana que hoy asume la conducción de Venezuela. Leonel Fernández produjo unas declaraciones después que en una situación embarazosa se quedó varado en Caracas y en gran medida salió a justificar y a defender a Nicolás Maduro. Lo último que acaba de decir es que los venezolanos son los que tienen que resolver el problema de Venezuela. Eso suena bien, pero entonces, ¿qué hacía él ahí en Venezuela? De que fungiendo de mediador. Si usted fungió de mediador, entonces no son los venezolanos los que tienen que resolver el problema porque usted no es venezolano. Además, esa mediación no tuvo ningún efecto porque Nicolás Maduro no escuchó nada de lo que usted le pudo haber dicho, o tampoco Corina y Urrutia, los de la oposición, que Estados Unidos dice que tiene pruebas de que ganó las elecciones. Dice Corina, a todo esto hay que decir que en Venezuela hay más de 20 muertos en las movilizaciones callejeras de protesta que se están desarrollando. Hay que decir también que hay miles de apresados. Hay que decir que Maduro ha decidido que la dirección opositora debe ser apresada y lo está intimidando. Hay imágenes en las redes de policías acosando e instigando a Corina, que fue una candidata que no pudo ser candidata porque ellos la inhabilitaron. Ese Consejo Nacional Electoral inhabilitó a Corina y tuvo que inventarse entonces la oposición un líder que pudiera sustituirla en esa función. Y Edmundo González Urrutia fue el encargado de asumir esa posición. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que Estados Unidos afirma que está hablando Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, quien dice, al emitir un comunicado el jueves pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que Washington concluye, con base en pruebas abrumadoras, que el opositor Edmundo González Urrutia ha sido el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Usted dirá, bueno, Estados Unidos no tiene que decretar ganador de nada. Sencillamente, Estados Unidos lo que ha hecho es acoger las pruebas que ha depositado la oposición encabezada por Corina y por Edmundo González Urrutia, que ellos dicen tener el 75%, 73% de las actas depositadas en las elecciones de Venezuela, por una razón muy sencilla. En cada mesa electoral hay un delegado representante de los partidos, hay un delegado militar, hay un delegado del partido de gobierno, y todos esos delegados deben firmar las actas, contar los votos y firmar las actas dando el ganador. Es decir, que el acta que tiene la oposición tiene que ser la misma acta que tiene el delegado y que firmó por parte del gobierno. Entonces, por esa razón, el Consejo Nacional Electoral no ha presentado ni el 30% de las actas donde dan ganador a Nicolás Maduro. Eso es lo que el mundo quiere, que presenten las actas con la sumatoria que le da a Nicolás Maduro ese porcentaje aludido
e informado el pasado lunes en la noche. No lo han presentado todavía, a una semana de las elecciones, ni lo van a presentar porque no lo tienen. En cambio, Edmundo González y Corina, que son los titulares de la oposición, han presentado a la opinión pública a través de las redes y a través del organismo diplomático como los Estados Unidos, todas las actas de sus delegados en casi el 80% de las mesas, donde aparece ganador Edmundo González Urrutia con una pela de 70-30. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? De esto hablaremos en el siguiente comentario. Para concluir esta parte de Venezuela, tengo que afirmar lo siguiente. Tengo que volver a Leonel Fernández. Dice él que los venezolanos son los que tienen que resolver sus problemas. Yo estaría de acuerdo con que eso sea así, pero la experiencia indica que los pueblos solos no resuelven sus problemas contra dictaduras como la de Maduro, ni contra dictaduras como la de Trujillo, ni con dictaduras como la de los Somoza, ni con dictaduras como la de Fidel Castro. Porque cuando usted deja al pueblo desamparado, sin comunidad internacional, sencillamente las dictaduras se reproducen y permanecen en el poder. Si Estados Unidos no hubiera ayudado a la muerte de Trujillo en el 61, no estuviéramos nosotros democracia. Cuando la presión internacional se enfrenta a un dictador, el dictador generalmente tiene que salir de ese país. Ha pasado con todos los dictadores. Si no hubiéramos tenido el apoyo de los Estados Unidos en el 78, de aquí no salimos de Balaguer. Eso es muy simple entenderlo. Si nos hubieran dejado solos en el proceso del 65, nos hubieran aplastado. Si nos hubieran dejado solos en el 78, nos hubieran aplastado. Y así ha pasado con todos los países del continente. Entonces, si usted deja a Venezuela sola, Maduro y su gente siguen cometiendo las mismas tropelías que han cometido hasta ahora. En Venezuela, ni el petróleo, que era su orgullo nacional, le ha servido para nada, porque están en claro déficit en producción petrolera. Esa industria se ha quebrado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Nada, la presión internacional tiene que seguir sobre Maduro. Eso es todo. Hay que seguir con la presión internacional sobre Maduro y denunciando ese régimen por corrupto y por inepto. Esa es la salida para terminar esta parte de Venezuela. Porque Venezuela, insisto, es muy importante para la República Dominicana. Y los que conocimos Venezuela antes del chavismo sabemos que Venezuela estaba mejor. Mejor económicamente, mejor socialmente y mejor moralmente. Lo que pasó en Venezuela fue que desacreditaron el sistema político y lo que se instauró allí ha terminado en este disparate que tiene Venezuela actualmente y que es preocupante para la comunidad internacional. Dicho esto, vamos a entrar en la última parte del programa, que se limita a presentar una parte de la memoria que presentó el ministro de Obras Públicas, Sención, el pasado jueves, dando a conocer lo que ese ministerio, que encabeza el amigo del IGNE Sención, ha realizado en el último año. Y es importante porque Obras Públicas definitivamente se ve, ha hecho una labor efectiva, eficiente, a la altura de las necesidades del país.
Adelante con esa presentación. Cada paso que damos en la construcción de obras es un paso hacia la dignidad y la prosperidad de nuestra gente, mediante la ejecución de obras de infraestructura que aportan bienestar, seguridad y desarrollo, generando empleos y conectando municipios y provincias, impactando su productividad y economía. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones seguiremos apostando al cambio con más obras que transforman el país. Porque las obras no son solo lo que construimos, sino también el legado que creamos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Hemos transformado vidas, comunidades, en fin, al país, con más de 400 obras, pero no nos detenemos aquí. Seguimos construyendo y planificando proyectos que serán de mucha relevancia para el desarrollo de República Dominicana. Ministro, ¿cuáles son las obras que son parte de la visión del futuro de esta institución? Nosotros tenemos ya una planificación de las obras que durante los próximos años deberán de ejecutarse a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ya algunas de ellas se han empezado, como son las soluciones de la Plaza de la Bandera y de pintura. Los trabajos que se ejecutan ya en fase de finalización en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, las soluciones de la República de Colombia en sus distintos puntos. Estamos trabajando ya en el proceso de estructuración para empezar la licitación del paso a desnivel en la Charles de Gaulle con los restauradores en Sabana Perdida. Lo propio, la construcción de un nuevo puente paralelo al Peinado, la sustitución del puente flotante, los elevados del kilómetro 20, 22 y 28 de la autopista Duarte, enlazar a Miches con San Pedro de Macorís para poder potenciar el desarrollo turístico que deberá de tener Miches, que habrá de constituirse en uno de los principales polos turísticos de la República Dominicana. Lo propio también la circunvalación de Piedra Blanca, de Maimón, para poder circunvalar estos municipios y crear una vía de más fácil acceso hacia toda la línea del nordeste a través de la provincia de Sánchez Ramírez. Esa, entre otros tantos proyectos, entre los que están la ampliación de la carretera Sánchez desde Baní hasta el kilómetro al 15 de Asua, conforman parte del glosario de obras que habrán de desarrollarse en los próximos años y de impactar, seguir impactando la calidad de vida de la gente en nuestro país, pero sobre todo contribuir al desarrollo nacional. ¿Cómo se ve la concesión de Aerodom en estas obras? Mira, a través de un magnífico acuerdo logrado por el gobierno con Aerodom, en varios de estos proyectos que te he hecho mención, como Pintura, Bandera, La Colombia, el puente paralelo al Peinado, la avenida Las Damas, el puente que habrá de sustituir el flotante, pero además también el asfaltado de todas las calles de la provincia de Santo Domingo y de otras localidades del país, son parte de las obras que ya vienen ejecutándose con fondos provenientes de este acuerdo. Son 775 millones de dólares que la población sabrá dónde están invertidos cada centavo proveniente de este acuerdo. Definitivamente las obras en curso están marcando una diferencia significativa en nuestro país. Aún queda camino por recorrer. Sin embargo, el impacto positivo es evidente.
vengo a darle las gracias primeramente al ministro de Obras Públicas por estar involucrado en nuestra obra, que me ha hecho bastante feliz. Ya esto no parece campo, yo tengo un pueblo. Esto da de ser de caminar en esta calle. Porque las carreteras de tierra son malas de todas formas. Cuando llueve mucho lodo y cuando hace sol mucho polvo. Yo me siento agradecido de esta carretera, maravilloso. De caminar por esta carretera ahora mismo, mira, es como dormir en su casa. Cuando me visitaban o me llamaban y me preguntaban que cómo estaba la calle, yo le decía que estaba mala porque estaba lloviendo y estaba en tierra. Ahora no, ahora ni me preguntan. Gracias, ministro, por tomarnos en cuenta, que nos quitó del polvo. Mira cómo estamos viviendo, mira cómo estamos caminando. Gracias a usted y a Dios. Porque las obras no son solo lo que construimos, sino también el legado que creamos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Haber alcanzado más de 400 obras terminadas con una inversión superior a los 135.000 millones de pesos, haber ofrecido en nuestras carreteras cerca de 1.200.000 asistencias viales, haber desarrollado más de 1.000 procesos de licitación y colocado en nuestras calles y avenidas más de 25 millones de metros cuadrados de asfalto, solamente ha sido posible, gracias a Dios, al apoyo del presidente Luis Abinader, al seguimiento que a lo largo de todo este tiempo nos ha dado la ciudadanía, pero sobre todo gracias a este equipo de hombres y mujeres que a lo largo de este tiempo nos ha acompañado. Gracias, equipo. Gracias, país. Gracias, pueblo dominicano, por acompañarnos en este programa especial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Seguimos cercano a la gente. Muy interesante esa memoria rendida por el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. Las autoridades, los ministros han estado haciendo ese tipo de presentaciones, lo cual contribuye a edificar definitivamente a la población, a la sociedad dominicana. Es una especie de rendición de cuentas detallada que puede certificar cómo han sido invertidos los recursos económicos, cómo ha sido invertido el presupuesto del país en el ámbito vial, en el ámbito de las obras. Quiero destacar ahí los mensajes que expresaban ciudadanos en el sentido de sentirse cómodos y reconocer el impacto social, humano, que significa la construcción de una carretera o la construcción de calles y avenidas, aceras, contenes y badenes en la salud pública y en la comunidad de sus habitantes. Porque como bien decía alguien ahí, cuando el camino está malo, cuando llueve se enloda y cuando no llueve el polvo no deja a la gente trabajar ni desplazarse con comodidad. Sobre todo si se trata de camino empedrado, caminos llenos de piedra. Entonces, Obras Públicas ha hecho un trabajo significativo en este periodo y cuente con nuestras felicitaciones el ministro del IGNE Ascensión
por este acierto. La prensa de hoy ha llegado a su fin. El colega Elido Pérez ya no estará más con nosotros porque tiene compromisos políticos que asumir, creo que a partir del próximo 16 de agosto. Nosotros estaremos con la prensa de hoy, les invitamos al próximo domingo y estaremos también en las redes sociales toda esta semana. Feliz resto del fin de semana que queda. Nos vemos.